Bueno, en el día de hoy tenemos una presentación algo especial que quisimos armar para ustedes. Bienvenidos a Café y Jesús, nuestro nuevo podcast de la iglesia Cielos Abiertos Suba. Bueno, en este momento tenemos algo muy pero muy especial. Ya saben, por algo están acá todos, ya vieron el mensaje. Y hoy que tenemos un tema súper grandioso que es la fe. Así que póngase cómodo y escuche esta palabra. Y con ustedes tenemos un invitado especial que me va a acompañar aquí el día de hoy. Con ustedes, el Paz Leo. Recíbalo con un fuerte aplauso. Buenas noches para todos. Hagamos una oración e iniciamos este tema de fe, ¿sí? Bueno, usted que es el presentador hoy, díganos esta oración. Dios Padre Santo, gracias por este momento, Dios, que tú nos has tenido, Dios, para que este lugar sea lleno de tu presencia. Gracias por este nuevo formato, Dios, y la bendición que es tener a la iglesia unida el día de hoy, Señor Jesús. Esperamos, Dios, que aprendan mucho y que se diviertan a través de esta interacción con el pastor, Señor, y que tú seas manifestándote en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Paz, el tema es la fe, ¿no? Sí, señor, la fe. ¿Le gusta este tema, Paz? Me gusta el tema de la fe porque pues es un tema que nos caracteriza o nos debería caracterizar mucho a nosotros como cristianos. Deberíamos andar por fe. Ok, Paz, cuénteme, ¿qué es la fe? Bueno, la fe. Quisiera que alguien del público me colaborara hoy y me diera una respuesta rápida de lo que cree que es la fe. ¿Quién quisiera colaborar? Bueno, esa es una respuesta muy bíblica, ¿no? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero saliéndonos un poquito de ese significado, ¿alguien más tiene alguna respuesta más del diccionario bíblico de la Real Academia? ¿Quién quisiera dar esa respuesta? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? ¿Asustados los todos? estudiosos, los universitarios, los que se acabaron de graduar. La fe es aquello que me transforma y que me mueve a actuar, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Bueno, hermana, su merced. Hermoso. La fe es una palabra muy pequeña, pero su significado es muy grande. Muy bonita respuesta. Bueno, yo siempre les he enseñado a la iglesia los dos tipos de fe. La fe en la que creo y la fe con la que creo, que son dos tipos y dos vertientes de fe muy diferentes, ¿sí? Okay. La fe en la que creo es nuestra fe, nuestra doctrina, lo que somos nosotros, especialmente pues Cielos Abiertos y Asambleas de Dios, pero hoy quiero hablar es en la fe con la que creo, esa fe que está interna en nosotros, que nos hace creer que van a pasar cosas que para muchos son difíciles que pasen. Ok, es interesante el tema, Paz. Sí, cuéntame más. ¿Eso mismo? ¿Solo la fe? ¿Piensas que es eso? ¿O qué más puedes indagar de ese tema? Bueno, yo creo que la fuente de la fe es Jesucristo, que eso también es supremamente importante. Okay. Hay un texto que dice así: los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Lo que quiere decir que Jesús es la fuente de la fe, el cual debemos acercarnos a Él para que los que tenemos poquita fe, esa fe aumente. Entonces Jesús es la fuente de la fe, es importante. Ok, Paz, pues pensando en este tema, pensando más que todo como que Jesús nos aumente la fe, llega uno a esta conclusión, ¿no? O sea, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa tener fe? Bueno, podría decir varias cosas de lo que significa tener fe. Por lo menos yo tengo fe que todos van a hacer silencio.
Amén, 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 y que amén. todos van a guardar quietud. ¿Sí? Sí, claro. Es una fe rápida que yo sé que va a pasar de una. Y grande. Eso. Pero bueno, ¿qué significa tener fe? Dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, sí. Así que la fe me lleva a agradarle a Dios. Y que todos aprendamos esto. Necesitamos, cuando alguien nos pregunte ¿de qué manera podemos agradar a Dios? Creyendo en Él. Ok, Creyendo lo que súper. Dios puede hacer. Entonces, ¿por qué sin fe es imposible agradar? Sin embargo, tengo varias tips de lo que significa tener fe. Y, por ejemplo, uno, que lo voy a sacar de Hebreos. Ok, Que Hebreos es el libro donde más se habla de la fe, de donde sacaron el significado. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, mis puntos son, tener fe significa andar con seguridad. Tener andar con seguridad. seguridad. Creo que la inseguridad va contraria a la fe. Y no estoy de acuerdo con escuchar personas que todo el tiempo hablan de inseguridades. Está difícil la situación, no es posible, no se va a lograr, ¿será que sí? ¿Será que no? Y la inseguridad mata la fe. Así que tener fe significa seguridad, porque dice después la fe, la certeza. Certeza me habla de seguridad. Mucha gente se ha accidentado pasando una calle por inseguridad. Y por eso muchos no hemos logrado pasar al siguiente andén en la fe, en la vida espiritual, porque la inseguridad nos hace devolver. Así que el primer tip para todos, el primer tip que les quiero regalar esta noche es tener fe significa tener seguridad. Seguridad. El siguiente punto, también de ahí de Hebreos, dice la certeza de lo que se espera. Así que fe no es solamente tener seguridad, sino tener fe significa tener paciencia. Okay. Porque la fe demanda paciencia, demanda de esperar. ¿Y cuántos acá somos impacientes? A veces la impaciencia nos roba el desarrollo del proceso de la creación de fe en nuestras vidas. Por querer ya las cosas, nos desanimamos rápidamente y no recibimos lo que el Señor pensaba darnos en algún tiempo, ¿sí? Así que si no eres paciente, mi querido Murray, tu fe no va a lograr alcanzar la estatura que debería alcanzar tu fe. Si quieres las cosas de una vez, no vas. Claro, yo sé que hay fe que pasa de inmediato, pero la fe se va desarrollando en nuestras vidas a través de la paciencia. A través de la paciencia. ¿Tiene más puntos ahí, Paso? Sí, tengo más. Tengo para que charlemos toda la noche si quieren. Sí. Bueno, te voy a dar uno más de los bueno. que tengo. Sí. Que sean 3. ¿Ah? 3 para que la gente sepa que... Eso, entonces vamos uno. Tener fe significa tener seguridad. Seguridad, claro. Seguridad de que vamos a recibir lo que pedimos, ¿cierto? Tener fe significa tener paciencia mientras que recibimos lo que hemos pedido. Y puede ser otro que me gusta, puede ser este. Tener fe significa acción. 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 En Mateo dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Okay. Ese es un proceso de acción para recibir las cosas. ¿Cuántos han experimentado el desarrollo de la fe buscando un trabajo? La gente que anhela tener un trabajo, ora por tener un trabajo. Sí, me ha pasado. Y tiene fe. Dice, Claro. yo tengo fe que el 2024 el Señor me va a dar un trabajo como lo sueño. Pero nunca pasan una hoja de vida. Difícil. ¿Sí? Claro. Nunca madrugan. Hay un dicho que me gusta mucho, es mejor madrugar a trabajar
que madrugar a buscar trabajo. Pero, sin embargo, hay que madrugar a buscar trabajo, porque la fe demanda acciones. Ok. Como este tipo de acción. La familia, que la esposa no podía tener hijos, y oraban y nunca sucedía nada, no quedaba embarazada. Pero un día el esposo dijo, no, pintemos el cuarto como para una bebé, pongámosle la cuna, y desarrollaron todo un cuarto específico pensando en el nacimiento, y tan pronto terminaron el cuarto, la esposa quedó embarazada. O sea que podríamos decir que tener fe básicamente es tener como visión, ¿sí? O sea, podríamos decir que cuando yo hago algo, eso activa mi fe. Sí, de hecho ese era otro de los puntos que tenía, que hace parte también de Hebreos, dice la convicción de lo que no se ve. Ok. Lo que no veo lo convierto en visualizar. A mí me gusta mucho la palabra visualizar y habla de esperanza, eso es esperanza. Y yo no sé si usted ha hecho alguna vez el ejercicio de soñar viendo realmente o en realidad lo que usted ha esperado o lo que usted anhela. Alguien que lo hizo es muy bíblico fue Jacob. Jacob un día tenía que tener, el suegro le dejó solo ovejitas blancas y el salario para él eran las ovejas negras. Y todos sabemos que entre dos ovejas blancas, las crías que van a ser blancas. Pero Jacob hizo este desarrollo de fe de visualizar. Se fue para el río con todas y mientras que estaban en la época de procrear, Jacob visualizaba y decía, y los veía como parían borregos pintados, con manchas, negros. O sea, él estaba mirando eso, lo miraba con antelación. Y cuando nacían negritos, con manchas, de todo, y se convirtió en su sueldo. Para mí esa parte de visualizar es muy importante en medio de la fe. Ok, Paz. Bueno, de los mencionados, ¿cuál piensa usted que es el más importante? Bueno, voy a preguntarle a la iglesia, de los que mencioné, ¿cuál creen que es el más importante para nuestra fe, para desarrollar nuestra fe? De los puntos. Tener fe significa seguridad, tener fe significa tener paciencia, tener fe significa acción, tener fe significa visualizar, tener esperanza. ¿Cuál creen ustedes que es como, es la seguridad? Accionar, la paciencia, todas. Bueno, para mí, el que me parece a mí más importante y que no lo tengo a propósito, ¿sí? A propósito que no la tengo, es la paciencia, ¿sí? Okay. Yo me considero un hombre de fe, pero no me considero un hombre paciente. Entonces, si trabajo en la paciencia, podría lograr muchas cosas más, pero en mi caso, para mí sería la paciencia el más importante, porque no lo tengo y tengo que desarrollarlo. Pero en general, el que siempre me ha gustado mucho es la visualización. Yo llego y me imagino la iglesia de una manera y empiezo a soñar y a trabajar hasta verla como me imaginé verla. Sí, como todos los colombianos tenemos ese error, la paciencia. Siempre queremos hacer algo más. Yo cuando comencé a tocar bajo, Paz, ahí le cuento, yo era impaciente. Y yo y quería que todo me saliera rápido, pero eso es un proceso, el estar así. Que vayan saliendo los callos. Exactamente. Bueno, de los mencionados, ¿cuál cree usted que es el que más tiene? O el que más desarrolla. El de la visualización. Eso es algo claro y todo lo que ustedes ven acá ha sido visualizado previamente antes en mi mente. Todo, sí. Absolutamente todo. Las inseguridades son las que me hacen hablar erróneamente en cuanto a la fe. Y recuerden el poder de la palabra. Recordemos en medio de la fe lo que significa tener poder a través de nuestras palabras. No estoy mucho de acuerdo con el tema de la confesión, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado confesemos
o pactos, o que son palabras que se generan en diferentes ámbitos. Sello, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esas palabras porque se convierte como un agüero, como en otro tipo de cosas, pero aunque reconozco el poder de decir, creemos que va a pasar, ¿sí? Y a veces inocentemente se ha convertido en medio de nuestras oraciones, Señor, declaro que va a pasar. Y desde la parte buena, para mí solo está bien, ¿sí? Pero cuando lo hacemos públicamente, declaramos, y lo hacemos como que hace parte fundamental del pedir, está mal, ¿sí? Pero sí debemos lanzar palabras de, Señor, yo sé que en ti se va a lograr, ¿sí? Creemos en tu poder, creemos que las cosas van a pasar, más que una orden, porque eso es como si le diéramos órdenes al Señor, ¿no? Esa parte de la declaración y de sellar la palabra, de correr, cada vez que uno dice algo bonito, que alguien corra y le bote un billete de 10,000 ahí a la plataforma. Entonces no, eso no lo trabajamos acá como iglesia. Bueno, Paz, ¿qué más puntos tiene ahí? O sea, ¿qué más visión nos puede enseñar sobre esos puntos que tiene? Ya nos dijo 4. Si alguien tiene preguntas, pues es importante que las hagamos en este momento. Una última que me gustaría decirles acerca de lo qué significa tener fe. Fe significa tener obediencia. Y el Señor nos manda a hacer algo de acuerdo a lo que pedimos. Por ejemplo, no sé si recuerdan la historia de Naamán. ¿Alguien recuerda la historia de Naamán? Naamán tenía una lepra en su cuerpo. Y el edicto para Naamán, o la condición para que Naamán fuera limpio, ¿cuál era? Que se sumergiera 7 veces. ¿En dónde? En el río. ¿Cierto? Y si él no se hubiera sumergido las 7 veces, tal cual Dios le dijo, así él hubiera tenido la fe y hubiera orado para que se sanara, nunca se hubiera sanado porque no había practicado la obediencia. Cuando nosotros practicamos obediencia, vamos a ver los milagros que necesitamos en la vida. Queremos que el Señor nos ayude, pero no queremos obedecerle a ese Señor que nos quiere, o al cual queremos recibir su bendición. Listo, pues es el momento. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a comenzar por allá, hermano. Sí, bueno, su merced no está diciendo que no es un enemigo la inseguridad, no, es un enemigo la inseguridad, sino que adicional a la inseguridad está la superstición, ¿sí? De cómo le hemos involucrado a lo espiritual la religiosidad. Y cómo la religiosidad, y no solo la religiosidad, sino la espiritualidad negra, o la espiritualidad maligna, o la hechicería, la brujería, cómo hemos tratado de creer más en ese tipo de cosas que en la misma palabra. La fe dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero muchos atienden a la fe de prenderle la velita al santo de tal, o a poner la matica de sábila en tal lugar, o a poner la herradura en tal lugar. Yo espero que cuando vaya a visitarlos, parte de su decoración no sea encontrar este tipo de objetos supersticiosos que sé que hay en medio de las casas y en medio de un pueblo, porque mi papá era uno que los tenía casi todos. El tema de no pasar por debajo de una escalera, el tema de ver el gato negro, ¿sí? El horóscopo, la alineación de las estrellas, son cosas que a veces como creyentes creemos más en eso que en la misma palabra. Y creo que eso sí es importante, ¿saben por qué? Porque estamos quitándole a Dios su lugar por poner al enemigo. Más poderoso Satanás que Dios, cuando creemos más en eso. Y no puede ser así. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Por allá la hermana. Espera, te pasan el micrófono allá. Eso. Para que puedas hablar mejor. Buenas noches. Sí. Más que pregunta, más bien quisiera como decir algo, y no sé si esto también aporta la fe. A mí me ha pasado
que cuando yo anhelo algo profundamente, el Señor con el tiempo me lo concede. Ejemplo, yo tenía una señora que ella me ayudaba cuando mis niños eran pequeños. Yo vivía en ese entonces en Fontibón. Me vine para el Quirigua, entré a trabajar y cuando yo trabajaba yo en mi corazón decía, Dios mío, si yo volviera a encontrar a esta señora. Sí. Y al tiempito apareció y volvió a estar conmigo trabajando. Sí. Entonces no sé ahí cómo sería. Sí, eso hace parte de la visualización, yo creo, del deseo profundo de ver que las cosas se hagan realidad. Eso es muy importante en medio de la fe. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno, hermano David. Yo también pienso lo que habla la palabra de Dios, que cuando se comparte la palabra de Dios hay que tener fe, lo que habla en Romanos, porque el evangelio se predica es por fe, creyendo que la otra persona se va a entregar al Señor, porque si nosotros no tenemos fe para compartir del Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a esperar que la otra persona se entregue al Señor si no hay fe en nosotros? Que yo quería hacer ese aporte. Exactamente. Bien. Exactamente. Ese es el tema de la fe en cuanto a la extensión del reino, y es supremamente importante el creer que Dios puede usar nuestras vidas para ganar a otros. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Juan Guillén. Juan, Buenas noches para todos. Mi pregunta es, Paz, ¿la fe se obtiene o se activa como un interruptor? Fuerte, fuerte. ¿la fe se obtiene o se activa? Bueno, yo diría que más bien porque esa de se obtiene es parecida a la de activar, o la fe, ¿nacemos con fe o necesitamos que la fe se inicie en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Como el interruptor. Veamos este significado. Uno, sin fe es imposible agradar a Dios, que ya lo leí, ¿cierto? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que nadie nace con fe, ¿sí? O sea, nadie nace con fe. La fe no está dentro de nosotros y toca irla desarrollando. No va a pasar. Yo creo que la fe en algún momento se nos presenta en la vida, ¿sí? Y se presenta sobre nuestra vida, y a partir de ahí empezamos a crecer en fe. Por eso los discípulos que le dicen en Lucas le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pero ya ellos tenían un encuentro con Dios, con Jesús, donde habían aprendido de fe, pero sabían que aún su fe era pequeña. Por ejemplo, para responder eso, antes de que la pastora busque pelea, corcharme, sabemos que la fe se mide con unas semillitas, ¿no? La semilla de mostaza es lo mínimo o lo máximo que podemos tener. O sea, alguien no tiene fe, o alguien no tiene la semilla, y de repente el Señor pone la semilla en uno, o uno trabaja para que esa semilla llegue a uno. Sí, definitivamente uno no tiene fe, no tiene la semilla. Por eso el Señor, si tuvieres fe, porque no la tenemos, como un granito de semilla de mostaza, ¿sí? Lo que quiere decir es que la semilla de mostaza es el inicio del proceso de fe en nuestras vidas, y a partir de ahí esa semilla empieza a crecer. O sea, nadie que empieza a amar al Señor, que empieza a caminar con el Señor y que tiene fe, podría no tener esa semillita de mostaza. Es lo mínimo. A partir de ahí todos empezaríamos a crecer y hacer que la semilla evolucione, o hacer que la semilla sea más grande. Pastora. Buenas noches a todos. Bueno, entonces, ¿cómo me explicarías o nos explicarías? Porque yo difiero de lo que tú estás diciendo. Sí, como siempre. Yo creo que todos los seres humanos nacemos con fe,
Lo que pasa es que es diferente. Todos creemos en algo, desde pequeños. Lo que pasa es que estamos hablando ya de la fe verdadera, ¿sí? Es otra cosa lo que tú estás explicando. La fe verdadera sí se siembra, pero todo ser humano tiene ese contenido de fe al nacer. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo me explicarías entonces si es con lo que tú estás respondiendo? Sí. Señor, ayúdame. Es que el contexto en el que estamos hablando es fe cristiana, ¿sí? Fe bíblica. Yo estoy hablando de fe bíblica y por eso les estoy diciendo que la fe como creyentes no nace en nosotros, ¿sí? Si fuera parte de nosotros no tendríamos que volver a nacer. Si fuera parte de nosotros no tendríamos que tener ese primer encuentro con Jesús, ¿sí? Si fuera parte de nosotros aún ni siquiera hubiera sido necesidad de que Jesús muriera en una cruz por nosotros para que esa fe empezara a formar y fuera más grande en nosotros. Sin embargo, claro, yo sé que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, ¿sí? Por eso nuestros antepasados indígenas tenían o querían o anhelaban creer en un Dios y colocaron al Dios como su luna, a la luna como su Dios, al sol como su Dios, a la agricultura como su Dios, porque sí hay la necesidad de creer en algo, pero estamos hablando dentro del contexto de la fe, vuelvo y digo, con la que creo en nuestro Dios. Pastor José. Hola. Voy a prohibirles que hablen los seminaristas porque Paz, solo me quieren corchar. De pronto, para ampliar un poco tu respuesta Sí. a la pregunta de la pastora, es que tenemos que partir del concepto de que en nosotros no puede caber el concepto filosófico de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Sí. El hombre es malo por naturaleza, el hombre nace malo. Sí. En el hombre no hay fe. Ese, Sí. ese es nuestro concepto. Y segundo, quería ampliar un poquito la pregunta de Juan Esteban, cuando te preguntaba que si la fe, si uno tiene fe o la fe se activa, si uno tiene fe o se activa, porque es coloquial en nuestras conversaciones, en nuestros ambientes, digamos, cristianos evangélicos, decirle, active su fe. Active su fe, Como sí. si fuera un interruptor o algo que una Exactamente. palanca, y creo que esa expresión dentro del ámbito cristiano no viene. ¿Es igual a la de pacto o a la de... Exacto. Sí, es igual. Active su fe, no. Y lo otro era que nosotros necesitamos siempre de esa misericordia, de esa fe que llega a nosotros, esa fe que desciende a nuestro encuentro. Sí, señor. Su merced cita a un filósofo que es Juan Jacobo Rousseau. Y él dijo, el hombre no nace corrupto, sino que la sociedad lo corrompe. ¿Sí? Y claro está que hay maldad. Nadie nos hace malos. Ya es la naturaleza pecaminosa la que está en nuestra vida. Por eso un niño quiere ir y meter los dedos en un interruptor. Por eso un niño siente ciertas emociones. Por eso un niño busca o miente sin saber que es una mentira, ¿sí? Porque ya hay una naturaleza pecaminosa y de esa manera por eso necesitamos encontrar la fe para salir de esa naturaleza pecaminosa a entrar en una naturaleza santificada. Hay una cosa que es fundamental, que la fe nos lleva a aprender a depender de Dios. Porque muchas cosas, a veces nosotros en el mundo aprendemos a depender de nuestras fuerzas, Sí. del trabajo, bueno, hasta de nuestras preocupaciones. Pero la fe nos conecta directamente con Dios, ¿sí? Y yo pienso que la fe viene de Dios, yo pienso que Dios es el que pone la fe de Él en nosotros, ¿sí? Pienso yo, ¿no? Sí. Tengo una frase que la escribí hoy, que quiero
con la que quiero fortalecer lo que su merced está diciendo ahí. En las aflicciones se prueban nuestras convicciones, no cuando estamos en bendiciones. Lo que quiere decir que la convicción que tenemos se prueba en medio de la aflicción y no en medio de la bendición. ¿Sí me hago entender? Es allí cuando de verdad demostramos de qué estamos hechos. Yo tengo fe cuando le está yendo bien, cuando tiene un buen trabajo, cuando anda bien de salud, cuando no tiene nada mal. Yo tengo fe, sí, pero dígame, yo tengo fe feliz cuando está enfermo, cuando no tiene trabajo, cuando le llueven de un lado deudas, ¿sí? Ahí no. En las aflicciones se demuestran nuestras convicciones, no en las bendiciones. Sí, señor. Listo, ¿alguien más tiene preguntas? Una última pregunta. La última y nos para vamos. cerrar. Hermana Liliana. Solamente como el romano, bueno, lo que pasa es que acá en Romanos 12:3 dice, pues acerca de la medida de fe que el Señor Jesús da, ¿no? Sí. Entonces dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, bueno, me está diciendo que la fe espiritual es, y sí, efectivamente aquí se refiere a los cristianos. Sí. Y no a todos se nos está dada, ahí como dice, la misma medida de fe. Sí. Entonces, según la parábola de la semilla del grano de mostaza, pues la fe se hace crecer, ¿sí? Sí. Se hace crecer. Ahí no todos van a lograr ni siquiera un mínimo crecimiento, sí, en la fe ni nada de eso. ¿Nunca van a tener fe? ¿O van a tener todos, después de que conocemos al Señor y después de que empezamos a caminar con el Señor, a todos se nos puede dar esa única semillita. Hablemos de ese mismo texto con la parábola de los talentos. Sí, de acuerdo a la medida de la fe. A unos se les dio 1, a otros 2, a otros 5. Entonces, se le da de acuerdo también a la manera en que vas a desarrollar tu fe. Entonces, la idea es no ocultar la fe, no enterrar la fe, sino poner a trabajar la fe. La fe no se activa con un interruptor, pero la fe sí hay que trabajarla. Por eso habla de la acción. El que pide, recibe. El que busca, halla, ¿sí? Y el que llama se le abre. Sí hay que tener una acción especial para que la fe empiece a crecer y empiece a dar el fruto que queremos. Pero esa medida de fe, ¿es solamente para cristianos o es para todo ser viviente? Esa medida de fe es para aquel que decide creer en Jesucristo, porque Él es la fuente de la fe. ¿Listo? Claro, otros no le pueden llamar fe. ¿Sabe cómo le llama el mundo? Positivismo. ¿Sí? Le llama positivismo el mundo al tema de la fe. Mi papá ponía en los espejos de los baños con marcador esto. Cada vez que íbamos al baño a vernos, en el baño, en el espejo decía, tengo fe, soy positivo. O sea, es como el pensamiento creyente con el pensamiento del mundo, y eso lo ponía él. Hoy una vez yo le dije, papá, solo coloca, tengo fe. ¿Sí? Tengo fe, es suficiente. Dice la palabra de Dios ahí, lo que ella leyó, que el Señor le da a cada uno según, digamos, como Él quiere, ¿cierto? Sí. Yo pienso que eso también depende de la obediencia. La obediencia da la medida también de la fe, pienso yo. Sí. Todos los que hoy hablé, la seguridad, la paciencia, la esperanza, la accionar y la obediencia ayudan a que la fe crezca en nosotros. Listo, pues muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Muchas gracias al pastor, nuestro invitado especial. Quisiera que para que termináramos oráramos, y yo quisiera que levantara la mano a alguien o la persona que necesita que el Señor aumente su fe. Porque hoy todos debemos venir como los discípulos a Jesús.
Señor, aumentanos la fe. A veces somos creyentes con fees débiles, fees que se distorsionan con muchas cosas, la fe que no alcanza a superar el umbral de la duda y nos mantenemos allí inertes en nuestro creer en Dios. Yo creo que por eso es importante Jesús, y por eso es importante que Jesús sea la fuente de la fe de todos. Vayamos a Jesús para que nuestra fe crezca. Y todos los que levantaron la mano diciendo, Señor, quiero que me aumentes la fe, es porque saben que necesitan algo en su vida, porque necesitan que Dios haga y obre un milagro en sus vidas. Así que me gustaría que todos hiciéramos ese ejercicio, uno de creer, de decirle, Señor, dame paciencia. Señor, yo quiero activar, no activar mi fe desde la parte de prender un interruptor, pero sí de el accionar haciendo, visualizar desde el mejor sentido de la palabra, de empezar a ver usted lo que ha soñado hecho ya, hecho realidad en sus vidas. El que ha soñado con un día tener su propia casa, imagínese firmando las escrituras, por ejemplo. Imagínese cómo sería su casa, de 1 piso, de 2 pisos. No con el ánimo de volverlo religioso, con el ánimo como escribe el pastor Chow de la Cuarta Dimensión, los que han leído ese libro, de poner ahí, tampoco llegándonos allá, pero sí viendo que a Jacob le funcionó. Trabajaba y ninguna ovejita salía negra. Y fue un día, se sentó a la orilla del río, y mientras que estaban procreando las ovejas, ahí unas con otras, empezó a ver cómo nacían negritos, pintaditos, manchados. Pero lo importante de la visualización es lo que él hizo a la par con la visualización. Y lo que hizo fue que mientras que él soñaba que estaba pasando lo que quería ver, él levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, tú sabes que he trabajado varios años y que llegó el momento para mí. Ya trabajé por mi suegro, llegó mi momento. Así que a la visualización hay que acompañarla de oración, hay que acompañarla de gratitud, hay que decir, Señor, gracias porque yo veo ya que tú estás haciendo, pero gracias porque tú tienes el control, porque tú conoces los tiempos. Ayúdame a ser paciente. Cerremos nuestros ojos. Espíritu Santo, la convicción de lo que no se ve, ver lo que no se puede ver. ¿Qué es lo que quieres ver en tu vida que aún no lo has visto? En tu ministerio, en tus hijos, en tu hogar, en tus finanzas. Espíritu Santo, lo veo creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer. Señor, yo veo a todos los que están acá caminando en victoria. Cada vez que escucho una circunstancia difícil de uno de ustedes, hoy creo, Señor, que tú vas a quebrar todas esas circunstancias difíciles de ellos, que todos van a poder superar esos momentos difíciles. Te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos ayudas, Señor. Oh Dios, ayúdanos a no desfallecer. Aumentanos la fe hoy.
que supere esa semilla pequeña de mostaza. Porque si al menos tuviéramos esa semilla, lograríamos cosas grandes. Pero lo que tú quieres es una semilla mayor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para no andar en inseguridad de lo que tú eres en nuestra vida, para quitar la impaciencia de nuestras mentes, para no entender que no solamente es orar, también es actuar, para obedecer lo que tu palabra nos manda. Bendice, Señor, este pueblo. Y hoy tengo la certeza de que tú has empezado a aumentar nuestra fe y que nos vamos de aquí un pueblo de fe, un pueblo que cree, un pueblo que va a recibir lo que anhela en su corazón. Visualizamos, Señor, ese momento. Aprovecho, Señor, este momento orando por el lugar que nos vas a dar. Yo hoy visualizaba un lugar, un terreno, un espacio, y los veía a todos ustedes y veía lo que Dios iba a hacer en ese momento. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el que podemos hablar de fe mientras que juntos nos tomamos un café. Señor, gracias. Amén. Wow, impactante. Pues fue un hermoso tiempo. Fue algo interactuado, fue algo también improvisado. Pero creo que eso es la fe. A veces por cosas pequeñas comenzar, ¿no? Y gracias a cada uno de ustedes que están acá, y gracias a los que nos van a ver en casa, y esperamos que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y muchas gracias, Paz, por todo. Amén. Dios les bendiga.